Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Como día miércoles nos corresponde hoy un culto de estudio bíblico. Así que les invito a ponerse cómodo con su Biblia en la mano, esta vez buscando la epístola a los Efesios, que será el motivo de nuestro estudio en esta noche. Así que vamos a comenzar pidiendo al Señor su bendición mediante una oración y pedir a Él que enfoque nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento en el estudio de hoy sin ninguna duda. Amén. Oramos al Señor. Señor, te agradecemos mucho por tener la posibilidad cierta y hermosa de compartir este estudio bíblico en esta noche para toda la iglesia. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes en los detalles, Señor, en lo que vamos haciendo mediante este culto, para que todas las cosas sean favorables, para que los hermanos reciban esta bendición en sus hogares, en sus corazones, Señor, y puedan disfrutar de tu presencia. Como siempre, clamamos a ti y te pedimos que seas tú, oh Dios, nuestro huésped, de tal manera que todo lo que hacemos acá, todo sea bendecido por ti, buen Dios de los cielos, y podamos entender, comprender, y nos sea revelada la palabra el día de hoy. Bendecimos tu nombre, Señor, y empezamos este estudio bíblico en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar un poquito. Los invito a cantar unos karaokes que busqué para que puedan disfrutarlo también conmigo. Amén. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, grande gozo, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe, grande gozo, grande gozo, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, grande gozo, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a su reino voy, gozándome en su luz. Grande gozo, grande gozo, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Muy bien, una hermosa alabanza que hemos podido
compartir mediante este video. Y ahora vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios. Hoy día vamos a leer el primer capítulo de la epístola a los Efesios. Solamente daremos la introducción del libro, pero como lectura haremos el capítulo número 1 de esta carta a los Efesios entre los versos 1 y el verso 14. Efesios capítulo 1, versos 1 a verso 14. Muy bien, ¿la han encontrado ya? ¿La tienen en su poder? Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermosa palabra hemos leído en el primer capítulo a los Efesios, en la carta a los Efesios, desde el verso 1 al verso 14. Oremos por esta palabra y luego vamos a escuchar dos alabanzas más antes del estudio. Amén. Señor, gracias por la palabra que hemos leído. Sin duda, oh Dios, bendice nuestro corazón. Sin duda, permite una gran bendición para nuestras vidas. En esta hora, buen Dios, te queremos clamar para que abras la mente, el corazón, el interés de los hermanos de la iglesia en estudiar este libro y que podamos sacar de él mucha información muy importante, muy valiosa para tu gloria, Señor. Gracias te damos por la lectura de la palabra. Gracias te damos por toda la hermandad en esta noche. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas este estudio. Te lo pedimos humildemente y con gran necesidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, los voy a invitar ahora a cantar dos alabanzas más y luego vamos al estudio mismo. Amén.
a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Con tu amor, y me levantaré como las águilas, el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más que ti. Prepárame, Señor, Señor, lugar y quiero por el poder. Con tu amor, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas y me levantaré como las águilas por el poder. Cúbreme con tu amor. Cerca quiero estar. Nuevas fuerzas y me levantaré como las águilas y me levantaré como las águilas y me
el poder de tu amor. Vamos a escuchar una última alabanza antes de ir al estudio. Está muy linda también. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, dime en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Cuando sienta yo caer, dime en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. El río de Dios está sobre ti. Recibe. Levanta mis manos y adórame. Es el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor sobre ti.
Sigue adorando. Yo creo que está viviendo prosperidad, una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria. Amén. Hemos escuchado lindas alabanzas. Ahora vamos a ir al estudio de la palabra del Señor que tenemos para hoy día. Vamos a continuar, vamos a orar y luego vamos a un pequeño PowerPoint que yo preparé para el estudio de hoy en el libro de Efesios. Oramos. Señor, gracias por todo lo que hasta aquí hemos realizado en este culto. Gracias por tu presencia, oh Dios. Sabemos que la tecnología muchas veces nos supera y no es nuestra especialidad y no tiene que serlo. Pero te damos gracias porque el Espíritu Santo es fiel en acompañarnos, en permitir, oh Dios, que podamos estar contentos, unidos los unos con los otros y bendecir tu gran nombre. En esta hora, buen Dios de los cielos, vamos a compartir el estudio y pedimos que el Espíritu Santo lo revele a nuestro corazón para el mejor entendimiento de él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir al estudio ahora. Ahí está. No sé si estás viendo el estudio en un celular o si estás viéndolo en un computador, vas a poder ver bien el PowerPoint. Hoy día, mis hermanos, nos vamos a abocar a la introducción a este libro o esta epístola a los Efesios. Así que hoy día vamos a hablar los aspectos generales de este libro para ya el próximo miércoles comenzar con cuál es el desarrollo del libro, cuáles son las temáticas del libro y luego ir punto a punto avanzando en los 6 capítulos de esta epístola a los Efesios. Muy bien. Voy a correr mi pantalla un poquito para ver bien lo que está ahí escrito. En este estudio, mis hermanos, vamos a comenzar con el título 4 hombres. 4 hombres. Según narra la historia y la misma palabra de Dios, por ahí por el año 62 después de Cristo, 4 hombres salen de la ciudad de Roma con destino al Asia Menor, llevando 4 cartas o 4 composiciones que son consideradas hasta el día de hoy sublimes de la fe cristiana. Esto también nos sirvió de introducción en la epístola a los Colosenses. Colosenses, Filipenses, Filemón y Efesios. 4 cartas que fueron salidas desde Roma hacia el Asia Menor. No había sospecha del valor que tenían estos documentos, estas cartas o estas composiciones de la fe cristiana, porque si Roma hubiese entendido cuál era el valor que tenía espiritualmente estos documentos, lo más probable es que hubiese impedido que viajaran hacia el Asia Menor y se los hubiese dejado como testimonio fiel de lo que es la palabra del Señor en la iglesia primitiva. Estas 4 cartas
se llaman también las epístolas de la prisión. Entre esas está Efesios. ¿Y por qué se llaman las epístolas de la prisión? Simplemente porque Pablo, el autor de ellas, las escribe en la cárcel en Roma. Pablo estaba esperando como ciudadano romano recibir una entrevista o le fuera permitido una entrevista con Nerón, quien era el César de la época, y durante 2 años que estuvo en esa espera en prisión en Roma, él escribe estas cartas. Estos 4 hombres tenían residencias muy determinadas y eran claramente identificables. El primero de ellos, Epafrodito, era de Filipos y llevaba, por cierto, la epístola a los filipenses. Esto se encuentra en Filipenses 4:18. Después pueden ver en su Biblia para corroborar esta información. El segundo de ellos era Tíquico, que era de Éfeso. Él llevaba la carta a los Efesios. Esto lo vamos a encontrar también en el mismo libro de Efesios, capítulo 6, versículo 21. Epafras era de Colosas y llevaba la epístola a los colosenses. Esto lo encontramos en Colosenses 4:12. Todos los nombres de estos hermanos están identificados en estos libros porque los declara como pastores, líderes que llevan estas cartas a sus iglesias. Y en el cuarto testimonio, Onésimo. Onésimo era un esclavo fugitivo de Colosas y llevaba de regreso una carta a Filemón, que era su amo. Ahí tenemos que ver en el libro de Filemón también este testimonio de cómo Onésimo escapa primero de esta esclavitud, pero habiendo sido convertido, Pablo lo envía a él llevando la carta a Filemón, devolviendo a este varón, pero ya como a un hijo de Dios. Respecto de las 4 cartas que estos 4 varones llevaban, en la epístola a los Efesios, vamos a enfocarnos a nuestra epístola, que vamos a estudiar en este momento, se nos presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Esta es una iglesia invisible en términos físicos, pero es de la cual la cabeza es Cristo Jesús. Recuerden que en Colosenses el énfasis estaba en la persona de Cristo, la iglesia secundaria. En Efesios el énfasis es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cada uno de los 4 libros tenía un énfasis diferente. En la epístola a los Colosenses se nos presentaba a Cristo como la cabeza de la iglesia. En Efesios se pone el énfasis en el cuerpo, en Colosenses, en Cristo, en la cabeza. En Filipenses se nos presenta la vida cristiana, con Cristo como la fuerza dinámica para esta vida cristiana. El apóstol Pablo puso en este libro a los Filipenses, en esta carta a los Filipenses, en 4:13, el verso conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en la presentación de una vida cristiana a partir de la fuerza dinámica que el Señor pone en cada uno de los creyentes. Por otro lado, Filemón presenta a un vivir cristiano en acción, entre medio de una nación pagana. Hemos dicho en todos los estudios que estas iglesias estaban en un lugar del Asia Menor, bajo el dominio del gobierno romano, pero bajo la historia y la cultura de Grecia, lo que tenía una mezcolanza de filosofías, doctrinas y creencias paganas que afectaban a la iglesia. Por lo tanto, cuando se escribe Filemón y se envía a este varón, era exactamente un tiempo en el cual la iglesia debía luchar contra el paganismo. Cuando Pablo le escribe a Filemón, a través de su mismo, le manda esta carta a través de Onésimo, dice en los versos 17 y 18, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿A qué se parece ese texto? Ponlo a mi cuenta. Al buen samaritano, ¿verdad? Es increíble cómo
Pablo hace referencia a esa parábola de Jesús del buen samaritano. Y lo que está diciendo es, recibe a Onésimo, que antes fue tu esclavo y ahora es tu hermano en Cristo. Recíbelo como me recibes a mí, para que así Filemón tuviera una mirada distinta respecto de su hermano en Cristo, Onésimo. Las 4 cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, son llamados el Evangelio del primer siglo, porque contienen, como dijimos en un comienzo, contienen la anatomía del cristianismo, de la vida cristiana, presentando a Cristo, presentando a la iglesia y presentando la santidad en que los cristianos deben caminar. Debemos pensar y recordar que la iglesia es una obra de arte de Dios, mucho más importante y mucho más grande que cualquier obra que haya sido jamás construida por el hombre. Es un edificio espiritual construido por piedras vivas. Nosotros somos las piedras vivas y habitado por el Espíritu Santo de Dios. Esta definición es preciosa, lo vuelvo a decir. Este edificio espiritual que es la iglesia está siendo construida por piedras vivas y es habitada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que con pandemia o sin ella, la iglesia sigue adelante, porque no está en nuestro templo, por hermoso que sea, no está ahí. La iglesia está en cada cristiano y somos piedras vivas para continuar esta obra preciosa llenos del Espíritu Santo. Esto da una perspectiva muy grande que hoy día nos sirve para pensar. La iglesia está entre nosotros, somos nosotros la iglesia, el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, por lo tanto, debemos continuar adelante con la obra de Dios. ¿Qué podemos decir respecto a Éfeso? Éfeso era una gran ciudad. Del Asia Menor, yo diría que la iglesia que había en Éfeso, por lo cual se motiva el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, era la iglesia principal entre las 7 iglesias grandes del Asia Menor. Era la principal. ¿Cuáles son las 7 iglesias del Asia Menor? Vamos a ir a Apocalipsis. En Apocalipsis está, pero quiero que lo busque, no se quede con solamente mirarlo. Si vamos a Apocalipsis, capítulo 1, hay 2 textos. En el 1.4 y en el 1.11 se narra bien las iglesias. El 1.4 dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En el libro de Apocalipsis se hace mención a las 7 iglesias del Asia Menor, de las cuales la más importante es la iglesia de Éfeso. Y si vamos al 11, ahí se describe cuáles son las 7 iglesias. Mire lo que dice la palabra. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí están, quedó anotado también en el PowerPoint: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cómo fue que Pablo fue a dar a Éfeso? Si leemos en el capítulo 16, en el verso 6 del libro de los Hechos, vamos a encontrar este texto. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, que el Espíritu les impidió pasar por ahí. No sabemos cuáles fueron los motivos, pero sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Por lo tanto, el Espíritu Santo no les permitió de ida pasar por el Asia por algún motivo especial, pero sabiendo que Dios hace todo perfecto. Cuando regresaba, dice que Pablo, al no pasar por el Asia, continuó hacia el oeste, hacia Macedonia,
Filipos, Berea, y luego visitó Atenas y siguió hasta Corinto. Luego, de camino de regreso, Pablo pasa y visita Éfeso. Pero esta fue una oportunidad muy grande en la visita de él a Éfeso, porque a Pablo se le presenta la oportunidad, y en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 18, en el verso 19, dice así: y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Es decir, se nos narra en la misma palabra de Dios que Pablo de vuelta pasa por Éfeso, y al estar en esta ciudad comienza su ministerio de predicación y también de discusión con los judíos que estaban en las sinagogas de esta gran ciudad. Pablo hace un gran ministerio de gran alcance en Éfeso. Se dice que él enseñó en la escuela de Tirano, de alguien llamado Tirano, un hermano, y que este evangelio que Pablo predicó en la escuela de Tirano llegó al centro de la provincia del Asia. De allí comenzó a expandirse a todo el Asia Menor. Evidentemente, en ese tiempo, las iglesias mencionadas en el primer capítulo, el segundo capítulo de Éfeso, fueron fundadas por el ministerio de Pablo. Pero todo comienza en Éfeso. Por eso es que Éfeso es muy importante, porque de allí se desparrama el evangelio a las otras ciudades, por ende, a las otras iglesias, que finalmente constituyen las 7 iglesias grandes del Asia Menor, de la cual la mayor era Éfeso. ¿Cuál es el contenido general de este libro? Este libro tiene 6 capítulos. Si nosotros buscamos en nuestras Biblias, yo los invito a buscar en sus Biblias, encontramos que el libro de la epístola a los Efesios, el libro de Efesios, tiene 6 capítulos. ¿Y cómo se dividen estos 6 capítulos? Tiene 2 grandes mitades. La primera mitad está compuesta por 3 primeros capítulos y la segunda mitad por otros 3 capítulos. La primera mitad es doctrinal y la segunda mitad es práctica. Tenemos doctrina en 3 primeros capítulos 1, 2 y 3, y tenemos práctica en los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Efesios. No hay una división, pero necesitamos las 2 partes. La parte doctrinal o teológica y la parte práctica en la vida cristiana. Estos ambos aspectos son fundamentales en la vida de cada creyente. Por eso que este libro es muy importante, porque cada uno de nosotros tiene que tener conocimiento de la palabra, y la sana doctrina debe ser la doctrina de nuestro corazón, y por ende esta doctrina debe convertirse en una práctica espiritual, de modo que no solamente sepamos y dialoguemos de la palabra correcta, sino que seamos también portadores de una vida ejemplificadora para muchas personas que están conociendo al Señor o llegando a conocer al Señor a través de nuestras vidas. En la sección doctrinal, es decir, la primera parte de este libro, también hay una lógica importante. En el capítulo 1 vemos a la iglesia como un solo cuerpo. En el capítulo 2 vemos a la iglesia como un templo. En el capítulo 3 vemos a la iglesia que es un misterio. Es interesante cómo Pablo va trabajando en estos primeros 3 capítulos doctrinalmente la iglesia como cuerpo, la iglesia como templo y la iglesia como misterio. Más adelante en la sección práctica, es decir, los versículos 4, 5 y 6, tenemos la siguiente separación. En el capítulo 4 se presenta la iglesia como un hombre nuevo, una persona nueva en Cristo Jesús. Es decir, la iglesia tiene un mensaje por ser cuerpo de Cristo y personas nuevas, tiene un mensaje nuevo al mundo, un mensaje nuevo al mundo. Entonces, nosotros como cristianos que vivimos en esta tierra, nos presentamos ante el mundo como una nueva experiencia, una nueva persona, un nuevo mensaje, algo que el mundo tiene que conocer. Y es muy importante este aspecto, mis hermanos, porque a veces tomamos el aspecto condenatorio. Es decir, creemos que la iglesia está hecha, pensada para condenar al mundo.
Y la iglesia, por el contrario, tiene, por el contrario, un mensaje de reconciliación. Tiene un ministerio de reconciliación. Reconciliados con Dios. Este ministerio que nosotros tenemos para con el mundo es unir al mundo con la iglesia. Por lo tanto, el mensaje que la iglesia o las buenas nuevas que la iglesia debe llevar a este mundo que la necesita es principalmente el amor de Dios, el pago de Dios por el pecado del mundo para que la gente pueda tener la oportunidad de arrepentirse de su pecado y de venir a Cristo para recibir vida nueva. Es una invitación. Y nosotros somos piedras vivas, es decir, nuestra vida refleja esta invitación para que la gente que crea en nuestro testimonio y anhele una vida como la nuestra pueda venir a los pies de Cristo Jesús. En el capítulo 5 se nos presenta a la iglesia como una esposa. No es una esposa ahora, eso tenemos que tenerlo claro. La iglesia será la esposa, pero en el capítulo 5 se presenta como la esposa. Hoy día nuestra posición de iglesia delante del Señor, somos la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo y un día celebraremos estas bodas del Cordero cuando estemos allá en gloria, en la presencia del Señor. A los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 2, dice la palabra: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es la novia y el Señor Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, santificó a la iglesia, la purificó, una virgen pura para Cristo. Esto es un milagro, mis hermanos, porque en Él somos puros, en Él somos santos, no para abusar, sino para rendirnos, a decir: Señor, yo me rindo ante esta tremenda verdad, de tal manera que yo quiero que lo que tú has hecho conmigo en santificarme como parte de la iglesia para presentársela a Cristo como una virgen pura y santa, yo quiero ser parte de esta santidad y me comprometo con mi vida a apoyar, a vivir esta vida santa que Dios quiere regalarme a mí. Esto quiere decir, en otras palabras, que nosotros como iglesia, como novia, nos hemos comprometido para casarnos con Cristo. Y un día, esta novia se convertirá en la esposa del Cordero. Finalmente, y terminamos con esto, en el capítulo número 6 del libro de los Efesios, la iglesia se presenta como un soldado. ¿Por qué como un soldado? Porque evidentemente hay un enemigo que no deja de trabajar, que no descansa, y lo único que quiere es robar, matar y destruir a la iglesia. Él odia a Dios, él odia a los hijos de Dios, y todo lo que va a hacer jamás es destruir la obra del Señor. Por lo tanto, en el capítulo 6, Pablo presenta a la iglesia como un soldado, de modo que podamos hacer frente a la batalla espiritual que hay en el mundo. Y frente a esta batalla espiritual, seamos como un clarinete, como una trompeta, sonando para mantenernos siempre firmes por la causa de Cristo. Cierro con este pensamiento, mis hermanos, el estudio de hoy. Si nos ponemos en el lugar de la iglesia, y si pensamos que Pablo, cuando escribió a los Efesios, Dios puso la visión de que esa iglesia que él les iba a hablar a este pueblo, a la iglesia en Éfeso, somos nosotros también. Imagínense la responsabilidad enorme que pone Dios sobre nuestros hombros para ser parte de esta gloriosa iglesia de Cristo. Y me golpea fuertemente el capítulo 6, porque tenemos luchas, pruebas y dificultades. Pero la iglesia no nació para ser derrotada. De hecho, en los 20 siglos, 21 siglos que han pasado, la iglesia jamás ha sido derrotada. Ha vivido momentos terribles, ha vivido momentos angustiosos y momentos de bastante nube, bastante niebla. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre se las ha arreglado para sacar adelante a la iglesia. Y hoy día
en esta tremenda dificultad, la iglesia sigue adelante. Y somos responsables porque somos soldados ante una batalla espiritual que se lidia cada día, no solamente afuera, sino que también la tenemos en nuestro interior. Cada día una batalla, pero sabiendo que estamos luchando contra un enemigo común a quien Cristo ya venció y somos vencedores, debemos mantenernos firmes por la causa de Cristo hasta el día en que el Señor venga. Así que, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí el estudio y vamos a despedirnos ya. Ha pasado ya un momento. Vamos a despedirnos para que volvamos a encontrarnos el próximo miércoles. Yo espero que esta palabra haya sido buena para ustedes, nos haya edificado y nos haya dejado con ganas de comenzar a estudiar este hermoso libro que es la Epístola a los Efesios. Así que oramos al Señor y nos despedimos mediante esta oración. Amén. Señor, te queremos dar gracias porque hemos disfrutado de tu palabra en esta noche. Y sin duda, buen Dios, podemos ver tu misericordia, tu amor, tu bendición sobre cada uno de nosotros. En esta hora te adoramos y te bendecimos, Señor, y te alabamos por todo lo que tú eres y lo que tú haces por nosotros. Te pedimos, Señor, que pongas en el corazón de cada hermano de la iglesia el deseo precioso y profundo de estudiar este libro, de saber lo que dice la palabra del Señor a través del libro de Efesios y lo que esta palabra significa para mi vida personal, porque yo no leo ni estudio para cultura general, ni para sabiduría general, sino que lo estudio, lo leo porque hay un mensaje personal del Espíritu Santo para mi vida y lo quiero saber, lo quiero escuchar, me quiero rendir, quiero ser transformado por esta palabra. Por eso este libro es maravilloso para estudiar. Bendice, Señor, a la iglesia. Bendice a los hermanos que toman el tiempo de escuchar y estudiar. Permite, Señor, que crezcamos juntos en ti y espiritualmente seamos cada día más fuertes como nos muestra esta hermosa palabra que hasta aquí hemos iniciado recién a estudiar. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y para despedirnos, mi hermano, solamente quiero decir que este domingo celebramos Santa Cena. Este domingo celebramos Santa Cena, así que vaya preparando un rico pancito, vaya preparando un jugo, ojalá de uva. Si no hay, de otra fruta, pero un jugo, un pancito, para que en familia celebremos Santa Cena este domingo que viene. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo grande para ustedes. Los quiero, los recuerdo y sé que pronto nos volveremos a ver. Dios les bendiga. Amén.